Muy buenas. Pues lo cuento muy rápido. ¿Por qué .csv? .csv, para el que sepa un poquito de inteligencia artificial y archivos de datos, sabrá que es el archivo .csv, comma separated value, que habitualmente se usa para justamente esto, ¿no? Hacer análisis de datos, pero que coincide con Carlos Santana Vega, lo cual no está nada mal porque me permite tener este nombre. Soy Carlos Santana Vega, soy divulgador de inteligencia artificial. Y creo que estamos viviendo una época donde el clicker, a ver si lo consigo pasar yo. Vamos a ver, si no voy a levantar la mano y lo pasáis de... Ahí está, perfecto. Estamos viendo una época muy interesante que yo empecé, por suerte, a divulgar en mi canal de YouTube desde 2017, donde ya adelantaba que iba a pasar algo fascinante y era que la inteligencia artificial iba a llegar a nuestras vidas. La inteligencia artificial como tecnología transformadora capaz de revolucionar muchos de los aspectos de nuestra sociedad, pues estaba llegando poco a poco, estamos viendo cómo cada vez más conseguíamos que los algoritmos pudieran resolver tareas inteligentes, aprendieran a resolver tareas que nosotros los humanos teníamos que hacer, y esta revolución poco a poco ha ido evolucionando hasta lo que estamos viviendo hoy en día, que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos viviendo una verdadera revolución que hoy está impactando y siendo el eje central de este foro en, por ejemplo, la educación. Quiero que entendamos que las claves que hacen a la inteligencia artificial una revolución tan interesante pues son estas de aquí, ¿no? Estamos hablando de una tecnología que es transversal, que podemos encontrar que nos sirve tanto para educación como para impactarnos en economía, en ciencia, en múltiples sectores de nuestra sociedad podemos aplicar, podemos hacer uso de esta inteligencia artificial. Eso es muy interesante porque cuando tienes un algoritmo capaz de resolver una tarea y mejoras este algoritmo, impactas de golpe en muchos de los sectores, es uno de los factores interesantes de la IA, que tiene un desarrollo exponencial, y esto lo vamos a entender muy rápido con lo que voy a enseñar ahora, y que su aprendizaje y su utilización pues también es accesible por todos. Hace cosa de un año, casi, el 30 de noviembre de 2022, llegó a nuestras vidas una de las inteligencias artificiales más potentes jamás entrenadas, ChatGPT. ¿Quién ha usado aquí ChatGPT? Bien. Y es interesante porque nos muestra lo accesible que es esta tecnología. Un proyecto académico de máxima vanguardia, el state of the art en el mundo de la investigación, de repente era accesible de forma gratuita por todos. Eso es lo que está generando el impacto de toda esta tecnología en nuestras vidas y es lo que lo hace muy interesante. Justamente esta revolución de lo que introduce ChatGPT y por otro lado vemos también de ciertas inteligencias artificiales capaces de generar contenido, ¿vale? Es lo que se resume o se etiqueta como IA generativa, que es lo que realmente está causando el impacto de muchas de las cosas que vemos hoy en día. La IA generativa responde al uso de la inteligencia artificial no para que aprenda los patrones de los datos para resolver una tarea, como puede ser, por ejemplo, reconocer una cara en una imagen. No. La IA generativa lo que busca es aprender a generar esos patrones que la IA ha aprendido. Que si tú la entrenas con imágenes de caras, pues pueda generar imágenes de caras nuevas. O si la entrenas con lenguaje, puede aprender a generar lenguaje, como el que usamos nosotros. En ese sentido, quiero defender un poco esta idea que os he dicho de que la IA tiene un desarrollo exponencial que está yendo muy, muy rápido. Y quiero que lo veáis a través del ejemplo de los modelos GPT. GPT es la tecnología, el cerebro, que hace funcionar a ChatGPT, por ejemplo. De ahí es la coincidencia entre las letras. Es lo que se llama un modelo del lenguaje. Y esto es una inteligencia artificial que se ha entrenado dándole un montón de texto de Internet y dejando que ella aprenda sola, automáticamente, las características de nuestro lenguaje, que aprenda a generar lenguaje. En ese sentido, la empresa que desarrolló esta tecnología en 2019, año 3 antes de ChatGPT, ¿vale? Ya tenía un modelo llamado GPT-2, un modelo donde le habían dado datos, lo habían dejado que aprendiera y que nos daba resultados tan interesantes como estos. Le podíamos decir, explícame qué es la computación cuántica como si tuviera 5 años. Y GPT-2 respondía, celes de la comida para el muy de la comida de los pueblos. Y el estanque no es una más con el sí, como estanque más con el sí, cámara mí una más con el sí, pues más con el sí, nos que nos sientas. Esto es español. Español de Mariano Rajoy, pero español. ¿Vale? Esto era un modelo de lenguaje en 2019. Esto era lo que la inteligencia artificial podía hacer y esto verdaderamente era sorprendente porque estaba demostrando que sí, que si tú le dabas datos, le dabas lenguaje, la inteligencia artificial podía aprender ciertas estructuras de nuestro lenguaje. Vemos la formación de algunas palabras, vemos
la intención de generar frases, había algo. Entonces esta empresa, un año más tarde, año 2 antes de ChatGPT, bueno, año 3 he puesto aquí, esto lo tengo que cambiar. Año 2. Le podíamos preguntar lo siguiente: explícame qué es la computación cuántica como si fuera un niño de 5 años. Y ahora sí, la IA te respondía: en la computación tradicional usamos una serie de bits binarios que son 0 o 1. En la computación cuántica usamos bits cuánticos o qubits que son 0, 1 o ambos. Bla, 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 bla. En cuestión de un año, habíamos pasado de una IA que balbuceaba a una inteligencia artificial que podía generar lenguaje como este, a un cerebro artificial que de repente podía resolver uno de los grandes problemas que la computación moderna se había intentado enfrentar durante mucho tiempo, y era poder generar lenguaje natural. Solo un año. De este GPT-3 nace el modelo ChatGPT. ChatGPT no deja de ser coger a este GPT-3 y convertirlo en ese chatbot asistencial muy amable que te habla, te conversa, que tiene ciertas salvaguardas. Pues por ejemplo, éticamente el modelo, si tú le pides que te explique cómo hacer una bomba, pues te dice: oye, no es correcto construir una bomba en casa, así que no te lo voy a decir. Estas son cosas que ChatGPT incorpora a este cerebro artificial que es GPT-3. Y este cerebro no ha parado de desarrollarse, y actualmente ya no es GPT-3, sino GPT-4, el cerebro que hace funcionar a ChatGPT, si lo pagáis. ¿Quién paga ChatGPT? Uy, qué pocas manos. Ya no las levantamos, ¿eh? GPT-4, tú le puedes decir lo mismo de antes. Oye, explícame la física cuántica como si fuera un niño de 5 años. Y aquí, GPT-4 nos dice: claro, imagina que el mundo que nos rodea está hecho de pequeñísimas piezas llamadas partículas, como si fueran bloques de construcción muy, muy pequeños. Estas partículas son tan pequeñas que no las podemos ver ni tocar. Y vemos que resuelve bien la tarea. De hecho, la resuelve un poquito mejor que GPT-3, porque aquí se adapta a esto de cuéntamelo como si fuera un niño de 5 años, se adapta al tono de la persona que le estamos diciendo, pero es cierto que cuesta ver qué tan bueno es este cerebro artificial, ¿no? Porque al final GPT-3 te genera un texto coherente, GPT-4 te genera un texto coherente. Es difícil evaluar la inteligencia de estos sistemas según se van volviendo más inteligentes, y el límite somos nosotros en la capacidad de evaluarlo. Pero podemos hacerlo. Vamos a ponerle la tarea un poquito más difícil. Explícame de nuevo esto, pero solo usando palabras cuyas letras empiecen secuencialmente por las letras del abecedario. Y aquí ya noto risillas nerviosas ante el reto de la inteligencia artificial. Pero ella responde en cuestión de segundos. Aclarar brevemente cuántica, diciendo: elementos fantásticos giran, hilan, interactúan jugando kilométricamente lejos. Mágicamente, núcleos o partículas, quizás raramente, se transforman ubicándose variadamente, exactamente, aquí hace un poco de trampa, yuxtapuestas, zigzagueando. Y luego apostilla. Es un desafío complicado explicar la física cuántica usando palabras que comiencen secuencialmente tal. Ahí la IA se seca el sudor, pero nos dice: hey, lo he hecho. Y además lo he resuelto en segundos, cuando vosotros todavía no habéis terminado de entender lo que le he pedido. ¿Vale? Estamos en ese punto. La inteligencia artificial GPT-4 puede hacer esto, GPT-3 no podía, y esto es muy interesante porque estamos viendo cómo tenemos sistemas que en el uso del lenguaje ya son más potentes incluso que lo que nosotros podemos hacer. Esto es la revolución de la IA generativa de la que estamos hablando. Pasar de 2019, hace 4 años, a sistemas como este en 2023 es lo que realmente activa todas las señales de mucha gente que está metida en tecnología y que dice: oye, ojo que el ritmo exponencial de todo esto está ya en nuestro día a día. Y esto está impactando en muchas profesiones, está impactando en muchos mercados, está impactando a muchas empresas y también está impactando en la educación. En la educación, desde que sale ChatGPT en 2022, la situación es un poquito esta, ¿no? De repente tenemos los alumnos encantados porque tienen a un profesor virtual excelente que le puede hacer los deberes, y los profesores en la sala de estudio acojonados. Que luego es mentira, porque también me he enterado que algunos lo usan para hacer programaciones y para hacer correcciones y cositas. Está bien, es una herramienta, ¿no? La cosa es que estamos viviendo una verdadera revolución que ha explotado y ha hecho abrir muchos de los debates que seguramente hoy se han planteado en este foro sobre, 1, cómo usamos estas herramientas en clase de forma ética, de forma segura. 2, qué potencial esconde realmente estas herramientas y quién se las va a enseñar al docente. 3, qué futuro de la educación nos traslada esto, pues cómo podemos usar esto en clase para sacarle el beneficio.
Y 4, otra pregunta interesante, ¿hacia dónde vamos? Estamos educando gente, pero ¿hacia qué futuro? ¿Vale? Entonces, quiero traeros un poco de luz con ejemplos de cómo veo yo que ChatGPT puede empezar a impactar en la educación. Y no hablo del futuro de la educación, sino el presente, porque yo me creo ya que hay muchos estudiantes que, más allá de hacer su trabajo de fin de grado con el modelo, que sé que los hay, también están utilizando esta tecnología para aprovechar su propio proceso de aprendizaje de educación de la misma forma que yo aproveché tecnologías como YouTube o como Internet o como Google en su momento cuando yo me estaba formando. En ese sentido, lo que nos aporta tecnologías como ChatGPT pues es tener a un profesor que te dé clases particulares 24 horas, 7 días a la semana. Esto es súper potente. A mí me pasa que yo ya para consultar información en Internet no acudo directamente a Google, porque Google ya en cierta forma está hasta pervertido por todo el tema del SEO, que te pone enlaces menos relevantes en primeras posiciones, sino que prefiero acudir a ChatGPT, conociendo bien cuáles son las limitaciones de sistemas como ChatGPT. ChatGPT no deja de ser un proyecto experimental que estaba en pañales hace 4 años. Se inventa cosas. Hay problemas como las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial, que no es más que una palabreja que han acuñado para decir que el modelo se inventa cosas. Y no solo se las inventa, sino que te las dice con seguridad. Pues al final sí va a ser humano la inteligencia artificial. Podemos preguntarle a la IA que nos explique algo. ¿Sabéis lo que es el descenso del gradiente? No. Hay gente muy lista en el público que sí, pero la mayoría no. Porque no habéis visto mi canal, malditos. El descenso del gradiente nos interesa, pero si os interesara, se lo podéis preguntar a ChatGPT. Le podéis decir, mira, explícame qué es el descenso del gradiente con palabras sencillas y usando ejemplos cotidianos. Y aquí pues te empieza a contar que el descenso del gradiente es un método de optimización y bla, bla, bla. Y te hace una explicación. ¿Que no la has entendido? Le pides, explícamelo de nuevo. ¿Que no lo entiendes? Explícamelo con una metáfora de náutica. Te lo hace, ¿vale? ChatGPT no te juzga en tus dudas. Y eso creo que es muy interesante y es una cosa muy sutil, pero que pasa. Hay alumnos que se van a casa con las dudas, por miedo a preguntarlo, por miedo a que el profesor le dé una mala respuesta o por miedo a preguntarlo por 5ª vez. ChatGPT esto, por suerte, por ahora, no se sabe, algún día te dirá, oye, está siendo muy pesado, pero por ahora no te dice nada. Te sonríe artificialmente y continúa. Luego es interesante, por ejemplo, para dinámicas que a mí en la carrera me hubiera servido bastante, ¿no? Cuando estudias una materia y te das cuenta de que en una materia ves un tipo de conocimiento, en otra materia ves otro tipo de conocimiento, pero no encuentras la conexión que existe entre materias. Pues aquí ChatGPT, si le preguntas de forma adecuada, te puede llevar por esos mundos. Podemos coger y decir, oye, yo es que he visto en la clase de matemáticas estamos dando geometría, en la clase de historia estamos viendo el Imperio Romano, pues quiero preguntarle a ChatGPT que me dé una lección de ambas materias. Y entonces aquí ChatGPT pues de repente se improvisa que va a explicarnos las fórmulas del cálculo de la circunferencia del área del Coliseo Romano. Te puede contar la historia del Coliseo Romano, te puede dar todas las fórmulas, te puede hacer una sesión para ti personalizada sobre el contenido que tú le has pedido. ¿Qué más cosas? Vamos a ver, nuevas dinámicas de estudio. ChatGPT no es solamente un profesor, sino que es un profesor que hace lo que quiera por ti. Tú a ChatGPT le puedes pedir que interprete a un personaje, que haga roleplay. A lo mejor tú en clase has estudiado que en Canarias, pues, hablo de Canarias porque soy canario, que en Canarias llegaron diferentes incursiones piratas y te han hablado del pirata Peter van der Doe. Pero tú no quieres leerte un texto directamente sobre el pirata Peter van der Doe. Tú lo que quieres es hablar con el pirata Peter van der Doe. Entonces, pues se lo pides a ChatGPT, le dices, hola, quiero tener una conversación con el pirata Peter van der Doe, tú simularás ser él y quiero que te ajustes al rigor del personaje. Hola, Peter, ¿puedo hacerte una pregunta? Y ChatGPT te dice, ahoy, amigo mío. Bueno, no es que sea muy buen actor, ¿vale? Pero te dice, ahoy, por supuesto que puedes hacerme una pregunta. Soy Peter van der Doe, almirante holandés y hombre de mar. Estoy aquí para responder a lo que quieras saber. Adelante, pregunta. ¿Cuál fue tu sensación al ver por primera vez la costa de las Islas Canarias? ¿Qué vistes? ¡Ar! Cuando vi por primera vez la costa de las Islas Canarias me sentí lleno de asombro y curiosidad. Fue durante la expedición de 1599 y bla, 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 bla. Esto genera una dinámica nueva, porque a lo mejor un alumno quiere aprender a partir de fórmulas, otro quiere aprender leyendo documentación y otro quiere aprender pues, jugando con un personaje. También tenemos que entender que la inteligencia artificial hoy es esto, es un chat donde tú interactúas con él pues, de la forma más arcaica que nos ha dado Internet. Pero el futuro más cercano, esto va a evolucionar a lo que tenemos al lado, que son los avatares artificiales.
Ya a día de hoy, la inteligencia artificial generativa te permite generar avatares, como yo, como cualquier persona, 100% realistas. Y con esto podemos pensar que en un futuro, pues muchas de estas interacciones van a ocurrir viendo directamente al pirata Peter van der Doe diciéndote ahoy. Más cosas, autoevaluaciones. Aprender o pasar por una formación no es solamente adquirir conocimiento, sino también poder evaluar si este conocimiento está pasando por ti, si lo estás aprendiendo, si lo estás adquiriendo. ChatGPT te da una herramienta perfecta para poder hacer esto. Este es un experimento que una vez hice que me gusta, que es, oye, mañana tengo examen de lengua de tercero de la ESO, mentira, hazme un quiz sobre análisis sintáctico, yo responderé y tú me evaluarás. Y entonces aquí ChatGPT, pum, 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 te genera los contenidos para que tú te puedas autoevaluar. Esto mola porque tú ahora coges las preguntas, las respondes, evalúas tu conocimiento y aquí ves que, bueno, pues te responde correcto, 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 parcialmente correcta, incorrecta y no es precisa. He suspendido el examen, pero bueno, así ya puedo coger y decirle, vale, he suspendido, genérame otro examen y ahora vamos a intentar ver cómo voy mejorando en mi camino académico. Esto mola porque estamos hablando hasta ahora del ChatGPT que posiblemente muchos de vosotros conozcáis. Pero como no me habéis levantado mucho la mano cuando he preguntado quién usa la versión de pago, me doy cuenta de que muchos de vosotros no conocéis la versión más avanzada de ChatGPT. Lo hemos dicho antes, el acceso a GPT-4, que es el cerebro artificial más potente que tenemos hoy en día, pero además se han sumado otras funcionalidades que a lo mejor no son por todos conocidas. Por ejemplo, ahora ChatGPT te permite analizar imágenes. Tú puedes coger una imagen como esta, que sería en Florencia, y preguntarle a ChatGPT, ¿qué ves aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué me puedes explicar de esta imagen? Enséñame. Y ChatGPT te puede decir, claro, la imagen muestra la Catedral de Florencia, también conocida como el Duomo di Firenze. Aquí tienes algunas curiosidades sobre este impresionante edificio, la cúpula, tal, el campanario, no sé qué. ¿Vale? Y te hace toda una clase, una sesión de todo este contenido. La evolución natural que yo veo de este tipo de tecnologías será, pues, gente que quiera aspirar a aprender por la calle con el dispositivo móvil o con una interfaz más futurista, vamos a pensar en unas gafas de realidad aumentada que van a acabar llegando e interactuando de forma natural con la inteligencia artificial para poder pedirle que le dé información en tiempo real de lo que está viendo. El acceso a toda esta información en tiempo real directamente en tu oído y para poder interactuar con ella. Esto te aporta un montón de cosas muy interesantes. Y por último, otra de las capacidades que se suma a la inteligencia artificial, a ChatGPT, tiene que ver con la otra parte de la IA generativa que hemos visto en todo este tiempo, que es la generación de imágenes. OpenAI, que es la empresa tras ChatGPT, también tiene acceso a otro modelo que es DALL-E 3. Y DALL-E 3 lo que te permite es, en la propia conversación de ChatGPT, pedirle que te genere imágenes. Tú aquí puedes coger y decirle, oye, siempre, oye, quiero que me guíes por alguna de las principales corrientes históricas del mundo del arte, con una descripción detallada acompañada en cada caso por ejemplos generados por ti. Vamos a ir uno por uno. Entonces aquí empieza ChatGPT, por supuesto, comencemos. Renacimiento, siglo tal, siglo cual. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se caracteriza por esto, esto, esto y esto. Y te cuenta cuáles son algunos de los elementos que caracteriza el arte del Renacimiento. Al momento, la inteligencia artificial en conversación contigo te puede generar imágenes como estas. Imágenes que ilustren justamente el proceso de aprendizaje que tú estés llevando en este caso. Todo esto son ejemplos muy tontos, muy simples, de cómo vosotros podéis empezar a utilizar la inteligencia artificial para ampliar vuestras capacidades a la hora de aprender sobre un tema nuevo. Y lo que creo que tenemos que hacer todos es justamente eso, coger un tema que no controlemos, cocina, música, inteligencia artificial, lo que sea, e intentar aprender con ChatGPT para que encontréis, por una parte, toda la virtud y todo el valor que una herramienta como esta os puede aportar y también toda la parte que todavía a día de hoy no está lo suficientemente madura. Alucinaciones, como hemos comentado, sesgos y otro tipo de problemas que son inherentes a este tipo de tecnología. Creo que es muy importante que aprendamos a usar la herramienta, porque lo que me he encontrado en este año, sobre todo, y lo tengo que decir, en el sector educativo, pues es mucha gente que hace esto, que me dice, oye Carlos, todo muy bien, pero ChatGPT no funciona porque esto, o ChatGPT no funciona porque esto otro. Y yo me doy cuenta que no es que ChatGPT no funcione, sino que ellos lo están utilizando mal, que no saben controlar la herramienta, que no la entienden. He visto casos de profesores que me han dicho, sé cómo detectar texto generado por la inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues copio el texto, se lo pongo a ChatGPT y le pregunto.
Le pregunto a la IA si lo ha generado él. Oye, ¿este ejercicio lo has hecho tú? Si la IA me dice que sí, bien, suspende al alumno. Eso lo he visto. O sea, eso me lo ha puesto algún profesor orgulloso en Twitter. Y es como, no, no funciona así. ¿Vale? Y eso es un ejemplo perfecto de esto de aquí. Creo que estamos en un periodo, lo hemos comentado en la tertulia que hemos tenido antes, un periodo de aprendizaje donde todos nosotros, alumnos y profesores, sobre todo profesores porque los alumnos, ya os digo yo que ya están aprendiendo, tenemos que adquirir estos conocimientos y tenemos que aprender entre todos a usar estas herramientas. Para mí, el reto no es tanto el aprendizaje de las herramientas, yo creo que va a ser un proceso natural por el que todos iremos pasando. Para mí el reto está en la otra parte, que creo que vamos a dejar en abierto para la sesión que tenemos ahora de preguntas, y que tiene que ver con el futuro hacia el que nos movemos. Un futuro donde la inteligencia artificial empieza a entrar a los mercados laborales, a sustituir ciertas profesiones. El ejemplo que pongo ahí es el de la inteligencia artificial y la programación. Rápidamente, ChatGPT no solo aprende lenguajes como el español, el inglés y el francés, sino que también aprende Python, Java, JavaScript, lo que sea. Aprende lenguajes de programación, aprende a programar. Y esta es una cosa que muchos programadores utilizamos en nuestro día a día y que de repente hemos visto que nuestras horas de trabajo se reducen enormemente si utilizamos este tipo de herramientas. Eso está guay. El problema es la tendencia. La tendencia exponencial que hemos hablado antes nos lleva a pensar que en un futuro, si esto se sigue siendo más autónomo, más inteligente, más avanzado, pues a lo mejor profesiones como programador, profesiones como ilustrador, ahora que tenemos herramientas como DALL-E 3, pues empiezan a ver perjudicadas laboralmente por este tipo de tecnologías. Claro, si hace un año hasta yo iba diciendo a la gente, estudia programación, que esta es una carrera de futuro, ahora ya me cuesta más decirlo. Y eso es lo que me preocupa. Ese es el verdadero reto que yo encuentro en todo este tipo de revolución que estamos viviendo. No el cómo vamos a aprender las herramientas y cómo las vamos a incorporar en el aprendizaje, sino estas herramientas, cuando se sigan haciendo más potentes, ¿qué tipo de cambios nos va a traer en la sociedad? Y no sé daros una respuesta. Yo hace un año, si hubiera dado esta charla, no hubiera sabido predecir la llegada de ChatGPT. No hubiera sabido predecir que todos vosotros ibais a hablar con GPT-3, con GPT-4. No lo hubiera visto llegar, ni todo el impacto que ha tenido. Y eso lo que genera es incertidumbre. Si yo, que estoy metido en este campo, no puedo daros certezas, todos estamos viviendo en este futuro borroso, difuminado, pero que tenemos que aprender a lidiar con él. Tendremos que aprender a movernos, a aprovecharnos de las ventajas que vamos recibiendo en el corto plazo y con una mirada hacia el posible futuro que se va dibujando ante nosotros, pero que, de nuevo, trae mucha incertidumbre. Mientras tanto, seguramente seguiré viendo ejemplos como este, donde bueno, vemos trabajos presentados en los que el alumno se ha olvidado de quitar el primer párrafo de lo siento, como modelo de lenguaje, no soy capaz de completar este trabajo. Y el profesor apunta, ChatGPT, por favor, reescribe este assignment con tus propias palabras. Nada, perfecto, muchas gracias. Y ahora os doy paso para que hagamos la siguiente dinámica. ¿Nos repartimos? Como quieras. Ah, sí. Siéntate si quieres. Me pongo yo aquí en medio. Sí. Pasa ahí. Bueno, pues nosotros somos parte del Comité Joven de Enlighted y antes que nada queremos agradecer por la oportunidad de estar aquí, de poder añadir toda nuestra experiencia como estudiantes a este evento que está ocurriendo hoy. Y pues como comentamos tú, estamos en un periodo de transición ahora mismo que afecta a todas las industrias, pero especialmente la educación, que eso es por eso que estamos aquí. Y en las instituciones educacionales hay estructuras muy jerárquicas donde está pasando ahora mismo que los directores son muy conscientes de la importancia de que nosotros los estudiantes aprendamos a usar estas herramientas y las posibilidades maravillosas que nos pueden dar, como mismo comentabas hace nada. Pero muchas veces pasa que los profesores, que son aquellos que están alante del estudiante, como decías tú en el aula, pueden ser profesionales estupendos en el campo en el que están formados, pero no tienen el conocimiento sobre esta locura de tecnología que cada día va avanzando cada vez más. ¿Cómo en este momento, no en un futuro muy lejano, cómo educar a esos educadores, a esa masa gigante de educadores, para que nos puedan transmitir ese conocimiento a nosotros? Pues sí es un periodo complicado para intentar aprender por justamente lo que comentábamos, ¿no? Que
es tan rápido lo que está llegando y son tantas las ramificaciones y herramientas nuevas que van surgiendo y escuchamos como de repente, ha aparecido una nueva herramienta que hace esto y ahora hay otra que hace esto mejor y tal. Llega tanta información que nos saturamos y no sabemos por dónde empezar. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que el educador, la persona que quiera aprender de estas herramientas, se focalice en alguna de ellas, sobre todo que acuda a las herramientas troncales, pues claro, a lo mejor esto no lo tenéis que conocer, pero ChatGPT quizás es la punta de lanza en toda esta revolución y luego hay muchas herramientas que se están construyendo sobre ChatGPT. Entonces, creo que es más interesante aprender sobre la propia raíz, la propia tecnología, que es el modelo del lenguaje, hablar con ChatGPT y buscar diferentes dinámicas. Y creo que aquí saldría algo interesante si te focalizas, si buscas aprender justamente esa herramienta y creamos grupos de trabajo donde a lo mejor varios formadores, pues cada uno se focaliza en una herramienta diferente, pues IA generativa de imágenes, IA modelos de lenguaje orientados a ciertas pedagogías, lo que sea, y que luego se comparta esta información. Creo que intentar abarcar una única persona toda la ramificación es muy complicado, lo digo desde la experiencia de intentar hacer eso en mi canal de YouTube, y creo que se gana mucho más pues, haciendo estos grupos de trabajo, que no solo tiene que ser entre profesores, sino que también se pueden nutrir del aprendizaje para con los alumnos. Entonces, enfatizar la importancia del trabajo en equipo entre los docentes y que se puedan complementar unos a los Totalmente. otros. Sí, Como sí. primer paso para llegar a ese futuro educativo donde queremos llegar. Sí, totalmente. Bueno, Muchas veces también sentimos como que nos centramos en la parte técnica de los modelos, ¿no? Pero desde el Comité Joven también pensamos que es importante pues, ampliarlo a un público más amplio y tal vez pues, educar un poco en cómo utilizar los modelos. Entonces, si tuvieras que diseñar una asignatura de modelos de lenguaje, ¿o crees que sería necesario impartir esto en los colegios? Y si fuera necesario, ¿cómo diseñarías esta asignatura? Pues buena pregunta. A ver, saco la agenda para ver. No, a ver, yo en este caso, seguramente por deformación profesional tiraría un poco más a explicar los fundamentos de cómo funciona. O sea, sí daría algunas pinceladas de explicar. Mucha gente no sabe que la virtud de ChatGPT no es lo que hace, sino que ha aprendido a hacer lo que hace. Que eso es la verdadera revolución de una tecnología como esa. Entonces intentaría explicar un poquito del funcionamiento del Machine Learning, Deep Learning, no el cómo se entrena un modelo, pero sí el valor de por qué ese modelo entrenado es valioso. Y luego intentaría atacar directamente a todos los mitos y bulos que me voy encontrando en redes, ¿no? O sea, yo creo que a muchos de vosotros, con la pequeña píldora que os he dado de no podéis darle a ChatGPT lo que ha generado para preguntarle si es suyo, eso ya os lo vais a llevar a casa, porque es algo es una anécdota que está muy presente y es una duda que está muy presente en las cabezas y que seguramente muchos de nosotros, de forma muy cándida, hubiéramos ido también a ChatGPT a preguntarle. Entonces atacaría mucho también a los bulos. O sea, que entonces explicarías primero un poco cómo funciona el modelo que genera las siguientes palabras y luego también un poco cómo utilizarlo a la manera de, pues, cuando le das una instrucción, cómo poder darle instrucciones buenas para que cumpla lo que necesitas, ¿no? Sí, y también intentaría hacer foco en qué parte del aprendizaje que te puedo dar ahora va a quedar caduco pronto, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, desde mi experiencia de la evolución de la inteligencia artificial, percibo que cosas como aprenderte un prompt mágico que le saca más rendimiento al modelo es algo que va a caducar muy rápido, que va a quedar automatizado en el propio proceso de la inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor yo te diría, apréndete estos prompts porque son interesantes, pero ten en cuenta que dentro de un año la cosa va a ser más sencilla. Y el ejemplo más claro es DALL-E 2, DALL-E 3. DALL-E 3 a día de hoy no te exige saber nada de arte ni nada complejo, sino que tú le pides la imagen que quieres y la inteligencia artificial te construye la orden hacia DALL-E. Cuando hablamos de un prompt, hablamos de una instrucción, ¿no? Como para el modelo, para ayudarla a pensar, como por ejemplo el piensa paso a paso para solucionar este problema matemático. Sí. Y eso, pues, de esta manera puedes conseguir que el modelo te resuelva problemas que si no le dijeras piensa paso por paso, no podría resolver. Sí. ¿no? O sea, lo hemos comentado antes y creo que es un ejemplo que ilustra muy bien lo rara y desconocida que es esta tecnología. Incluso para la propia empresa que despliega el modelo y que os da acceso, tampoco ellos saben cuáles son los truquitos o las capacidades que tiene el modelo, pero a ChatGPT se ha descubierto recientemente que si tú le pides, le escribes primero, toma una respiración profunda y luego vamos a pensar paso a paso, el modelo funciona mejor. O sea, te hace mejor la tarea.
¿Por qué? Porque posiblemente en su proceso de aprendizaje, en Internet, pues habrá aprendido que si hace eso, pues tiene que dar una respuesta más certera, más precisa, porque es un comportamiento que a lo mejor asume que los humanos hacemos. No lo sé, me invento. Pero es un ejemplo de lo alienígena que es este tipo de tecnología. Estás mencionando como una educación en la que se imparte la parte técnica de ChatGPT o, por ejemplo, el uso que se le puede dar a toda la inteligencia artificial. ¿Crees que si se educara también a las generaciones nuevas, también debería meterse temas como la ética, la moral, porque son temas que están muy presentes, que son muy importantes, la privacidad? ¿Crees que también debería eso enseñarse para que luego el uso que se le dé también sea el uso correcto y no el incorrecto de...? O sea, es una dimensión importante que tiene que estar presente. No sé si se puede como enseñar directamente, pero sí al menos ilustrarle los riesgos, los problemas éticos, todo lo que puede ocurrir a través de un mal uso de la inteligencia artificial. Todos hemos visto hace pocas semanas titulares de cómo se ha usado la inteligencia artificial por ciertos chavales en un colegio para desnudar a compañeras. O sea, un uso terrible de la tecnología, pero que realmente responde a una mala educación de cómo se relacionan ellos con la tecnología y sin entender que eso pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias negativas para los estudiantes, tiene consecuencias negativas para ellos y que es completamente ajeno de si usas inteligencia artificial o Photoshop. O sea, da igual la tecnología que estés utilizando. Creo que tenemos que educar en ciertos valores y en ciertos aspectos, pero no solo porque sea inteligencia artificial, sino en general. Sí es interesante ilustrar cuáles son las problemáticas que la inteligencia artificial puede traer en cuestiones éticas. ¿Crees que puede cambiar el valor de la educación en un futuro? Por ejemplo, en ciertas carreras en las que puedes poner en práctica el uso de la inteligencia artificial y puede que igual haber estudiado esa carrera ya no tenga el mismo prestigio, por así decirlo, que antes, cuando no teníamos esas herramientas. Creo que sí, o sea, al final sería mentir si dijéramos que la inteligencia artificial no va a tener un impacto directo en ciertas profesiones. He comentado, la de programador. No digo que el trabajo de programación vaya a desaparecer, pero sí que se va a transformar muchísimo, que lo que hoy llamamos programador, que a lo mejor ha aprendido un lenguaje, una sintaxis, un Python, en un futuro sea una persona hablando el lenguaje natural y que simplemente ha adquirido su conocimiento de cómo es la lógica de programar y poco más. Todo eso yo creo que se va a ir mutando y esas mutaciones y esos cambios en el mercado laboral, pues evidentemente van a tener un efecto en el valor que perciba la gente de esas carreras. Sí, sí. ¿Sabes cómo cuando a veces en nuestra inmadurez en primaria, en secundaria, decimos, ¿por qué necesitamos aprender a calcular o a hacer ecuaciones complejas si la calculadora se inventó hace muchísimo? ¿O por qué necesito saber geografía si voy y me busco un mapa del mundo y ahí lo tengo? Pues podría pasar lo mismo con la inteligencia artificial, de la misma forma en la que ahora hay niños de primaria, no en el aula, pero sí en su casa, en lugar de hacer un proceso de investigativo, van y le preguntan a ChatGPT, oye, hazme este proceso investigativo, y no desarrollan esa actitud crítica desde pequeños, desde secundaria, y es posible que eso lleve a que no se desarrolle tan bien en nuestro proceso cognitivo como seres humanos. Y a partir de ahí, ¿dónde está la línea de tiempo? ¿A qué edad se deberían introducir estos métodos? ¿Cómo hacerlo para que no tenga esta incisión negativa? Que hay muchos estudios que ya están hablando de este tipo de... Sí. A ver, yo lo primero que digo es que no soy experto en pedagogía, así que mi opinión la cogemos con pinzas, pero creo que la tecnología, lo que nos ha demostrado hasta ahora, es que lo que aporta es a la gente que es más inteligente y más creativa y sabe sacarle partido a la tecnología, la vuelve más inteligente, más creativa y le permite llegar mucho más lejos. De la misma forma que a la gente más tonta o menos creativa o menos interesada le puede hacer menos tonta, ¿no? Un ejemplo es Internet. Pensamos todos que con la llegada de Internet el acceso a la Wikipedia, una fuente de conocimiento general para todos, nos haría una sociedad más lista. Bueno, hay gente más lista, hay gente que ha sabido sacarle más provecho a esta tecnología, pero la misma tecnología que te permite tener pues, canales de YouTube que te forman sobre conocimiento nicho, donde hace 20 años era imposible, pues hoy nos encontramos también que hay foros de terraplanistas hablándote de que la Tierra es plana y tal, ¿no? Entonces, eso es un efecto de la tecnología. Yo creo que herramientas como ChatGPT y todo lo que esté por llegar nos va a hacer eso. No vamos a lo mejor el chaval dirá, ¿para qué me sirve
aprender a dibujar? ¿O para qué me sirve aprender a generar un texto escrito? Bien, pero es que a lo mejor la tecnología le permite hacer una investigación académica en mucho menos tiempo de lo que le llevaba antes un investigador. Y eso le va a permitir cumplir, o sea, llegar mucho más lejos, extender mucho más sus capacidades para hacer cosas más grandes. O sea, a mí no me extrañaría que un chaval joven que está estudiando ahora, en un futuro, en vez de hacer un canal de YouTube como el mío, haga una productora de documentales él solo. De la misma forma que hace 20 años alguien que trabajara en televisión vería el trabajo que yo hago como algo imposible. ¿Cómo puede una única persona ser guionista, productor, cámara y tal, para hablarle a cientos de miles de personas? Yo creo que la tecnología amplía nuestras capacidades si sabemos utilizarla bien. Entonces creo que en el futuro es interesante porque a lo mejor alguien en esta sala podrá hacer él solo un videojuego o él solo una empresa entera. ¿Cómo? Usando una inteligencia artificial que te haga el arte, la música y él donde imprima su visión creativa. O una empresa donde la inteligencia artificial te haga la contabilidad, te haga el plan de marketing, te haga todo y él haga pues toda la dirección y la coordinación de estas herramientas. O sea, no tenemos que perder el foco de que son herramientas que amplían nuestras capacidades. Las atrofiará seguramente algunas capacidades que se entrenen menos, pero yo entiendo que la educación evolucionará de forma que cada individuo pueda sacarle el máximo partido de las herramientas que contemos en cada caso. Claro, y también teniendo mucho cuidado con este tipo de temas puntuales que pueden, en lugar de aportar, pues restar a nuestras habilidades que hemos cultivado durante tanto tiempo como seres humanos. Y en la misma línea sobre lo que decíamos de las habilidades cognitivas, hablabas sobre que vas a ser capaz de formarte muy fácilmente desde una pantalla de tu casa. También está el tema de las habilidades sociales, porque una parte muy importante del proceso educativo es el tema de la socialización, de convivir con tu profesor, con tus compañeros de clase en un aula. Hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo aproximar ese tema de que sí, tienes mucha información en la pantalla de tu casa, pero no tienes estas otras habilidades sociales que te están aportando? Totalmente. A ver, en este caso, no pienso que ChatGPT vaya a reemplazar la educación primaria, secundaria, donde se sabe que gran parte del valor de eso es formar al individuo también para poder vivir en sociedad y para aprender estas habilidades sociales. Eso todavía va a estar ahí. Pero bueno, es cierto que estas herramientas en lo cognitivo parece muy evidente lo que nos puede aportar. Y si nos ponemos un poco más distópicos, un poco Black Mirror, pensemos lo que decía de los avatares artificiales. También estas inteligencias artificiales serán capaces de mirarte a los ojos y tenerlas enfrente y también podrás hablar y podrás tener conversaciones 24 horas. Entonces, no creo que se convierta en algo... O sea, creo que la barrera entre lo artificial, lo sintético que pueda generar una IA y lo humano, cada vez más se va a difuminar. Repito, esto sé que suena muy Black Mirror. Entonces creo que sí va a haber una forma de poder entrenar esas habilidades sociales también de esta manera. Aunque, idealmente, el mundo real, por real, gusta más. Bueno, nos quedan 7 minutos. Vamos a abrir ahora una ronda de preguntas para cualquiera de ustedes que quiera preguntarle algo a Carlos, por favor. Estáis asustados, ¿eh? Veo caras de preocupación. Hola, ¿se me oye, no? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la charla, súper interesante. Tenía alguna pregunta, lo que pasa es que se me ha ocurrido que a lo mejor a ChatGPT se le ocurría una pregunta mejor que la mía. ¿El de pago o el...? Es el de pago, sí, esta pregunta va a ser buena, no te Vale. preocupes. No te preocupes. Vamos a ver si funciona. Parece que voy a comisión, con OpenAI, pero no. Venga. Hola, ChatGPT. Carlos Santana nos está dando una charla sobre inteligencia artificial y aplicada a la educación. Entonces, me gustaría que primero hicieras una respiración profunda, después generaras una pregunta. Que va con sonido, ¿eh? Bueno, y después tienes que generar una pregunta que sea concreta, interesante y útil para la audiencia, por favor. Está pensando, ¿eh? Qué expectativa. Y este es el futuro de la inteligencia artificial. Es una pregunta concreta y útil para la audiencia de la charla de Carlos Santana sobre inteligencia artificial y educación. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentamos al implementar la inteligencia artificial en la educación y cómo podemos superarlos? Esta pregunta puede generar una discusión valiosa sobre las opciones en la inteligencia artificial aplicada a la educación.
Eso que la versión en... Catalán. ¿Podrías hacer una pregunta un poquito más concreta y no tan amplia, por favor? Está pensando de nuevo. Por supuesto, aquí tienes una pregunta más específica. ¿Cuál es el impacto más inmediato que la inteligencia artificial puede tener en la enseñanza de matemáticas en las aulas? Ok. Bastante Muy buena. específico. Vale con esa, ¿no? Me gusta, me gusta. Pues fíjate, la versión de pago, la conocerás si la tienes, tiene un módulo que se llama el Advanced Analytics, creo que lo han rebautizado ahora, que es ChatGPT con la capacidad de generar código de programación y ejecutar en la conversación el código de programación. Y diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues yo creo que es una forma muy chula de conectar la parte de programación donde ya no hace falta que tú sepas programar, sino que ChatGPT se encarga de eso, pero extraer el potencial que eso te da, que es, por ejemplo, hacer visualizaciones de datos, poder pedirle que te haga figuras geométricas, que te haga funciones, que te derive funciones, todo eso a través de código y lo vas a poder ver el resultado en conversación. Entonces, para mí, antes comentaba que la tecnología me aportó muchísimo en el momento en el que yo me estaba educando, justamente en el área de matemáticas. Había canales como 3Blue, 1Brown, que lo que hace es ilustrarte ciertas cosas que en clase veía que eran súper abstractas y él te las visualizaba, te mostraba las funciones, los gráficos, las geometrías, y eso ahora ChatGPT te lo puede hacer automáticamente. No tienes que esperar a que haya un creador de contenido que lo haga, sino que tú en conversación puedes crear contenido. Entonces creo que ahí hay un impacto muy interesante que ahora mismo podemos extraer de ahí. Buena pregunta, ChatGPT. Buena operación humana. Sí, sí, no. Tú eres el operador humano y ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Humana, por favor? Humana y me voy a desviar un poquito de ChatGPT. A ver, yo como docente, bueno, llevo ya un par de años en el mundillo de EdTech y quería preguntarte las herramientas de aprendizaje adaptativo, ¿sí? Que creo que puede ser lo más interesante que nos aporta la inteligencia artificial en temas de metodología. He visto muchas. Y me preguntaba por una que dije, esto puede llegar a ser aprendizaje adaptativo. Entonces, se nos llena mucho la boca con esto del aprendizaje adaptativo. Yo como docente, ¿qué tengo que buscar en, no sé, el algoritmo, para realmente entender si la herramienta es adaptativa al alumno? O sea, si este aprendizaje adaptativo sucede de verdad. Es que he probado una, como mucho dos, que te pueda decir, uff, aquí puede haber algo. O sea, yo te digo, no sé de la parte docente, con lo cual no conozco las herramientas que puedes referirte. Aprendizaje adaptativo entiendo que te refieres a que se adecúa el modelo, el plan de estudio y el proceso al progreso del alumno. Sinceramente, mi sensación, sin conocer la especificidad de ese campo, te diría que esperes un año e investigues lo que hay. ¿Por qué? Porque tecnológicamente lo que se podía hacer hace 2 años, y me lo pienso yo como informático que afronta esta tarea, con la tecnología que tenemos hace 2 años y lo que herramientas como GPT-4 ahora posibilita, son paradigmas completamente diferentes. Es igual que cuando hablamos de los chatbots. No es lo mismo Siri, Cortana y Alexa que lo que tenemos ahora con GPT-4. Son mundos distintos. Y eso va a pasar en muchas de las herramientas que hayáis probado. Por eso digo, si habéis tenido alguna interacción con alguna herramienta que decís, es que esto no funciona. En 2020 esto no funcionaba. 2024 es un año diferente. Y te digo 2024 y no 2023 para dar un poco de tiempo a que estas empresas puedan adaptar mucho de esto. Hay muchas que han intentado sumar rápidamente, conectar a ChatGPT y meterlo dentro de sus herramientas. Duolingo, por ejemplo, tiene, creo, alguna... Es buena la de Duolingo. Duolingo usa a GPT-4. Fue de las primeras empresas que tuvo acceso al modelo en colaboración con OpenAI. Entonces sería un ejemplo. También es una empresa que históricamente en Machine Learning han investigado mucho justamente en esto, en el aprendizaje adaptativo. Entonces sí me lo puedo creer. Pero dale tiempo, un añito. Khan Academy también creo que tiene algunas cosillas. Pues dale un poco de tiempo y van a surgir como champiñones un montón de herramientas que vas a decir, vale, ahora sí. Bueno, una lástima, pero una última pregunta. La mejor tiene que ser. Va a ser lo mejor, desde Chile. Soy maestra, ya colgué mis zapatillas, pero me las sigo colocando. Sigo estudiando, tengo más de 70 años
y soy abuela de un niño tan bello como esto de 10 años. Tengo muchas inquietudes porque desde la cultura del libro pasé 1, 2, 3 a la cultura de la tecnología y hoy día con mi nieto a las máquinas. Soy investigadora y me asustan algunas cosas. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Y estoy sintiendo que creemos que ya. No, paso a paso. Sé que nos está pidiendo todo. Tengo hijos que se han tenido que reinventar, periodista, otro músico, sus carreras. Y me pregunto, todo esto que está llegando y que ya está, porque ya detrás viene otro y otro, ¿nos trae bienestar o nos trae gastos económicos, nos trae gastos físicos, estrés y miedo? Esa era una buena pregunta, no la de ChatGPT. Entonces, hay un equipo, hay alguien en la parte ética, Sí. en la parte laboral, en la parte social. Te respondo rápido porque ya se nos come el tiempo ya, pero... Y lo último, decirles que el ser humano, por favor, todos pónganse la mano aquí. Tenemos un corazón y ese corazón nos da respuesta a este momento que estamos aquí sentados y al otro lado no sabemos. Ese corazón es más que un corazón, es el ser que soy. Y espero no perderme en este ambiente que va muy rápido. Gracias. Muchas gracias. Respondo súper rápido porque me van a tirar de las orejas, porque ya el tiempo se nos ha agotado, pero hay mucha ética, hay muchos departamentos de ética que están intentando controlar a los avances tecnológicos que están llegando. Y digo intentando porque históricamente el mundo de la inteligencia artificial pues sí ha tenido muchas voces de gente que dice, ojo, cuidado, que esto puede hacernos perder la humanidad, o esta tecnología tiene estos riesgos, o esto puede generar estos problemas sociales por problemas en el trabajo, por lo que sea. Pero digo intento porque con el boom que se ha vivido de ChatGPT y cómo ha llegado esto de repente en cuestión de un año, ahora que las empresas han visto que esto ya no es investigación y ya está, sino que hay dinero, están corriendo y están compitiendo y están dejando muchas cosas atrás que están ignorando bastantes aspectos éticos de todo esto. Entonces, creo que es importante que se generen estos foros de debates y estos espacios de reflexión para que todos, humanos con corazones, podamos dar respuestas a justamente estas preguntas y podamos responder estas incógnitas, que no quede solo como, sí, la tecnología está llegando y va a ser la gran revolución. Para que la revolución sea realmente positiva, hay que hacer justo la pregunta que has hecho y es, ¿el beneficio dónde está? ¿Esto nos trae beneficio o nos trae perjuicio? Como tecnología, tiene mucho potencial bueno y potencial malo. Y depende de nosotros, de cómo decidamos construir nuestra sociedad y cómo decidamos que esto permee y que aceptemos y que no, que podamos decantar la balanza hacia un lado y no al otro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por estar hoy aquí con nosotros. Y muchas gracias a Enlighted por habernos invitado a nosotros también al Comité Joven. Gracias. Nos dejamos para las próximas actividades. Muchas gracias.